Pues, Ahí estamos. Bueno, es que como nadie contesta, dije, oh, ¿será que me están espantando aquí? Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, muy buenas tardes. Pues bueno, ya ahorita pues ya recuperado de esa gripe que me dio y que me obligó a ausentarme por unos días. ¿Cómo se llama? Les quería también avisar de que los que están pendientes de examen extemporáneo, entonces los que estén pendientes de examen extemporáneo, pensamos hacerlo el día viernes. Escuchen bien, el día viernes a primera hora, es decir, a las 14, a las 2:30, hacer el examen presencial el día viernes para que les des tiempo a prepararse. Entonces, sé que son pocos, por lo tanto van a estar ambas secciones, tanto la I como ustedes de la H, van a estar precisamente, obviamente, siendo examinados en forma presencial. Así que no sé si en este grupito de 49 que hay en este momento, de 50, está alguno que esté pendiente del examen extemporáneo, pues tomar nota. Si no, pues obviamente sí les podrían avisar, aunque ahí cuando llegamos o avancemos en la clase, tal vez se van a ir incorporando y nosotros tengamos clase. También decir, porque hay algunos que también están muy nerviosos o muy pendientes en el tema de de resultados, ¿verdad? Que para cuándo van a estar los resultados. Recordemos pues de que estos fueron presenciales y calificar en modo virtual es mucho más sencillo. Fácilmente los resultados pueden tener en unos 3, 4 días. Hasta mucho es 3, 4 días para tener los resultados. En este caso, pues obviamente son presenciales y obviamente calificar pues lleva un poco más de tiempo. ¿Mm? Y obviamente también tenemos que incorporar agregar los exámenes extemporáneos que se van a hacer el día viernes. Por lo tanto, vamos a tener que tener un poquito más de paciencia porque, como le digo, en lo virtual era bastante rápido que teníamos esos resultados. Entonces, esa es la información en principio tenemos. Hoy, pues obviamente nos toca la clase virtual, continuar con lo que estábamos viendo y obviamente confirmar que efectivamente los tipos penales que van a estar dentro de su trabajo, del trabajo que yo les había ya indicado, va a ser obviamente del 313 que ya hemos visto hasta el 347E. 347E. Esos son los delitos que deben incluir ustedes en el trabajo que hemos estado diciéndoles, los análisis que hemos estado pidiendo, ¿verdad? De este trabajo. Ese es un trabajo, como le digo, para el segundo parcial. No sé, tenemos dos posibilidades que yo he estado pensándolas nada más y me olvidé de decirle la otra sección también. Estoy pensando, y ustedes me dirán, que este trabajo sea, como ya dijimos, en forma voluntaria, que ustedes lo pueden y si quieren hacerlo. Lo único que nos va a dar es la posibilidad de tener puntos extra. Estaba pensándolo de que el examen tuviera un valor total normal de 40 puntos y el trabajo sería, como dice, un trabajo extra para tener más puntos. La verdad es que no es para asustarlos, aunque ya lo habíamos comentado. Los resultados no son muy halagadores. Los resultados están muchos bastante bajos,
que obviamente pareciera que lo presencial a ustedes obviamente no lo pudieron superar en este examen presencial. Aunque dicen, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de tontos, pero la verdad es un problema que ya hemos conversado con otros profesores, sobre todo con los profesores que están en mi coordinación, que como ustedes saben, soy el coordinador del séptimo al 10º semestre, y los profesores también de mi coordinación han encontrado también la sorpresa o están así sorprendidos de ver los resultados de este primer parcial, porque sí están bastante bajos, ¿verdad? Bastante bajos, e incluso que estábamos pensando y qué hacer o qué se puede hacer, ¿no? Obviamente, como ya dijimos, los exámenes, ¿cómo se llama? Los exámenes presenciales, pues todavía les causa bastante problema e inquietud a todos, y por lo tanto es una calificación que vamos a tener que lidiar todos con ella. Y parte de lidiar con todos con ella es precisamente el tema de ver si efectivamente este trabajo lo tenemos como un voluntario y le damos unos 10, 15 puntos extra, y obviamente el examen parcial sería un normal, de alguna manera para poder nivelar un poco los bajos resultados que pudieran tener en el segundo y obviamente los que tuvieron en el primero. Claro, hay algunas excepciones, pues hay algunos que sacaron bastante muy buenos puntos, por ejemplo, ¿verdad? Pero la media está bastante baja de las calificaciones. El otro examen, que por cierto es 2 semanas después de que regresemos de nuestro feriado de Semana Santa, entonces nuestro descanso de Semana Santa va a ser 2 semanas después. Eso les va a dar tiempo suficiente para que ustedes puedan avanzar en el trabajo, elaborarlo y eventualmente presentarlo. Hemos estado platicando de que hay algunos que preguntan si se hace en compu o a mano. Pues nosotros estamos pensando que mejor sea a mano, porque cuando es en compu, hay algunos que lo hacen y simplemente le dan copia a los otros, como ya ha pasado en otras oportunidades, y obviamente no hacen absolutamente nada. Y la intención de este trabajo es de que puedan ustedes aprender la técnica del método analítico, tener la habilidad para hacer estos análisis para que a ustedes les sirva posteriormente en su ejercicio profesional, ya como abogados. Por eso es que estamos también pensando en esto. Obviamente, pues eso también les serviría para el segundo examen parcial, porque en el segundo examen parcial, si bien es cierto, tenemos una serie de preguntas de selección múltiple y las otras de análisis de tipos penales, entonces obviamente esa selección múltiple no tiene más que unos 10, 15 puntos y mucho, y la mayor parte del examen, por ejemplo, pensemos en unos 25 puntos, pues los tiene el análisis que hagan ustedes de algunos delitos que les vamos a indicar en el examen. Entonces, eso es la forma ya anticipadamente de en qué forma va a venir el examen. La mayor parte del examen, pues, o la de mayor parte de mayor valor va a ser precisamente los análisis que se hagan de los tipos penales que ahí coloquemos. Derivado de eso es que estamos, como les digo, todavía en la indecisión de que si lo ponemos en forma voluntaria para que estos puntos les ayuden a elevar un poco la zona, la zona que deberían de sacar y de tener pues un punteo o una base bastante buena para poder ganar la clase oportunamente en el último examen. En eso es lo que hemos estado pensando o analizando o trabajando.
pero se los anticipo a ustedes para que vayan pensándolo también en cómo es que vamos a trabajar. Entonces, la decisión final de esto, pues obviamente se dará el día jueves. Obviamente, como ya les vuelvo a repetir, eh, el trabajo sí es un hecho y va a estar contenido hasta los artículos que les acabo de mencionar. Y obviamente este trabajo va a tener que ser elaborado a mano. Una cosa que es muy importante es que por favor atiendan o logremos comprender las instrucciones que damos, a pesar de que lo analizamos y lo dijimos muy claramente, muy claramente. Hablábamos de subrayar, pero bien se hizo también la aclaración en algunos casos de que era subrayar y que no era resaltar con un marcador, ¿verdad? Con un resaltador o algo. De todas maneras, hubo varios que lo hicieron de esa manera, a pesar de que lo habíamos platicado. Y después estaban preguntando de que si podían repetir el examen, pues si todavía podían copiarlo porque se habían equivocado y todo. Por favor, atiendan las instrucciones y claramente pues señalar esto. Parece que a veces no logramos comprendernos o entendernos. Entonces, esa es la información que tengo así como de entrada. Y si no hay alguna duda por ahí que tengamos, ya sabiendo que nuestro examen presencial de extemporáneo va a ser el día eh, viernes a las 14:30 en la facultad, porque al final no son muchos. Tengo entendido que si mucho van a ser unos 10, 12, si demasiado, personas que están pendientes de hacer el examen. Así que eso es lo que quería informarles. No sé si tengan alguna duda o algo que comentar antes de poder empezar de una vez con la clase. No, licenciado, todo bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, entonces, gracias, Diana, Sofía. Entonces, vamos a continuar. Obviamente, pues el día jueves de la semana pasada me fue difícil, fue imposible poder estar en la clase, ya les digo, porque la gripe sí me dio un poco duro y entonces ya hasta esta semana pude reincorporarme a las actividades normales. En este caso, pues ya Alberto pues ayudó el día jueves a dar la clase y que más la utilizó él para dar un repaso, para fortalecer algunos conceptos que todavía no tenían algunos claro o para obviamente tener más claridad sobre lo que estábamos haciendo en este análisis, lo cual obviamente les sirvió. Nosotros obviamente pues habíamos avanzado y teníamos ya analizados así de entrada los artículos 321 y 322, falsedad material y falsedad ideológica, que ya lo teníamos de alguna manera analizados. Y estábamos por ver el 323. ¿Así es o me estoy equivocando en algo? Sí, tocaría el 323. Bueno, obviamente también suplicarles que a ustedes que tengan ahí en su cuaderno o en las hojas que ustedes tomen nota, que siempre mantengamos esos elementos con los que hemos estado trabajando y a veces anotamos en el pizarrón y algunas veces pues cuando tenemos la presentación virtual los ponemos también en pantalla, que obviamente tenemos que tener el esquema de lo que son los elementos materiales objetivos y como subtítulo, elementos materiales u objetivos del tipo, y a continuación poner obviamente o anotar ahí sujetos, ¿verdad? Activo y pasivo, así como lo hemos hecho, ¿no? Y después de esos sujetos, activo y pasivo, tenemos la acción o conducta humana, ¿verdad? Acción o conducta humana, ¿verdad? El verbo rector o la acción. Después de la acción o conducta humana, pues obviamente dejar el espacio para el resultado
y a continuación, después del resultado, el elemento normativo y después la condición objetiva de punibilidad, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos. Después, como subtítulo, elementos subjetivos y allí anotar genérico y específico. Eso es lo que tenemos que tomar nota porque seguimos haciendo el mismo trabajo, en la misma labor que ustedes van a tener que utilizar cuando hagan sus análisis, análisis de los tipos penales que nos los acabamos de mencionar en el trabajo, ¿verdad? Que tenemos que tenerlos ahí anotados y en la misma forma, pues van a ser ustedes preguntados o se les preguntará en el examen. Es para que se vayan acostumbrando al esquema este que tenemos y que siempre nosotros lo utilizamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Como dijimos ya, nosotros ya habíamos conversado sobre la falsedad material. Disculpen, me voy a levantar un poquito para encender. Solo para que estuviera un poquito más claro, porque ya estaba un poco oscuro por acá. Y entonces ya tenemos ahí lo que es falsedad material e ideológica. Entonces, en este momento vamos a hablar de la falsificación, pero de documentos privados. O sea, ya no es un documento público. ¿Cuál es la diferencia entre un documento público y un privado para nada más hacer bien la diferencia? ¿Alguien que lo quiera mencionar? Lidia, por Licenciado, favor. buenas tardes. Buenas tardes. Considero que un documento público es, por ejemplo, cuando quiero ir al registro mercantil y quiero solicitar la copia de una finca o de alguna propiedad, y aparte, o sea, y aparte está la información como de las entidades ya privadas, de alguna institución. Por ejemplo, alguna inmobiliaria, se podría decir, que considero que ese tal vez ya no son documentos públicos, sino serían privados. Bueno, sí, de alguna manera sí explica así en general, pero la diferencia principal no la estamos llegando. Y por cierto, solo por corrección, en el registro mercantil solo vamos a hablar de instituciones o personas jurídicas mercantiles. En el registro de la propiedad es diferente, ¿no? El registro de propiedades ahí son bienes inmuebles. En el registro mercantil, pues son sociedades anónimas, negocios individuales o particulares. Entonces es muy diferente, pero más o menos tienen una función registral propiamente dicha. Pero en sí, en el fondo, en esencia, ¿cuál es la diferencia entre un documento público y uno privado? ¿Ninguno la tiene por ahí? Bueno, a pesar de que habíamos hablado de los documentos públicos, recuérdense que hablamos que los documentos públicos son los extendidos o los que se expiden por funcionario o empleado público o entidades del Estado. Eso es lo que caracteriza el documento público, que es la intervención del Estado, ¿verdad? Y que los documentos son extendidos por una institución del Estado o por un funcionario o empleado público. Y obviamente también incluimos a los notarios porque ellos también realizan una función pública. Y la función pública que realizan es que al ser notarios están investidos de una fe pública, una garantía o una función que corresponde y la otorga el Estado a los notarios, la fe pública. Entonces ahí estamos hablando de instrumentos públicos, pero cuando hablamos de documentos privados es en el que no hay intervención de ninguna autoridad pública. Estos negocios o estos documentos se elaboran únicamente entre particulares, sin ninguna intervención del Estado o funcionario o empleado público. Es un negocio privado, es un negocio o un documento que se elabora entre dos personas
de común acuerdo. Entonces, esa es la diferencia entre un documento público y un documento privado, ¿verdad? En el público interviene el Estado o funcionarios o empleados públicos, y en el documento privado solo es un negocio o un documento que se elabora entre particulares. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia que se da básicamente entre estos. Entonces, en este caso estamos hablando de documentos que son elaborados entre particulares y que en algún momento a veces se utilizan. Hay personas que no quieren utilizar algún funcionario o algún notario para que le elabore sus documentos y proceden a hacerlo entre ellos. A veces por cuestiones de arrendamiento o alquiler de bienes y que no quieren pagar la escritura pública porque sale muy caro, ¿verdad? O simplemente porque también el negocio que se está haciendo no tiene tanto valor como para llevarlo con un notario. Entonces, a eso nos referimos con documentos privados. Entonces, por favor, el 323. ¿Alguien que lea el 323, por favor? Johanna. Artículo 323. Falsificación de documentos privados. Quien en un documento privado cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Bueno, entonces ahí miramos que la sanción es la mitad precisamente que corresponde a la falsedad material o ideológica, que es de 2 y 6 en ambos casos, ¿no? Entonces aquí es 1 de 3. Entonces dice, quien en documento privado cometiere alguna de las falsificaciones que refieren los dos artículos anteriores. Es decir, que se cometa una falsedad material o ideológica, pero esto en un documento privado. Como les digo, usualmente esto es entre particulares. A veces se generan deudas, ¿verdad? Se generan deudas que un particular a otro le dice, mira, préstame tal cantidad de dinero, y simplemente se elabora un documento. A veces también los notarios lo hacen simplemente en documentos sencillos o simples, donde uno de los dos se reconoce obviamente deudor o acepta haber recibido tal cantidad de dinero y que devolverá en tanto plazo o devolverá por abonos y toda la cuestión. O sea, se formula obviamente el documento. Pero aquí, como les dije ya, no hay intervención del Estado o ningún funcionario o empleado público. Pues, como le digo, a veces como notarios, nosotros cuando vemos que realmente el documento no tiene mucha importancia, elaboramos documentos privados. Pero ahí, obviamente, solo comparecen los dos únicamente al firmar esos documentos. Y entonces puede ser de que se cometa una falsedad material o una falsedad ideológica. Si hay una falsedad material o ideológica en un documento privado, pues obviamente a eso es lo que se está refiriendo, que la pena en cualquiera de los casos será únicamente de 1 a 3 años. No sé si me he podido explicar o si me han podido entender de qué se trata de esos negocios, y que creo que, no sé, posiblemente a más de algunos de ustedes ya ha participado en esto, más de algunos de ustedes, o de repente nunca han tenido esa oportunidad. Como les digo, hay muchas veces algunos alquileres, algunas rentas de algún cuarto o algo así, que son montos bastante bajos por un cuarto que se alquile. A veces hacen documentos privados de alquiler, en donde se establece el plazo por el cual va a ser ese alquiler y obviamente la cantidad mensual que se debe pagar. Recuérdense que también es una forma que hace o evita tener que pagar impuestos, porque obviamente por contratos de arrendamiento o algo también se pagan impuestos, ¿verdad? Impuestos también se tienen que pagar. En cambio, de esa manera, pues no se paga ningún impuesto. Entonces, no sé si ya más o menos ustedes comprendieron en qué consiste ese documento privado, o si ya tuvieron a la vista alguno o alguna vez tuvieron que firmar algún documento privado.
a veces de reconocimiento de deuda. Eso es lo que me encanta aquí, que todos me contestan. ¿De veras están ahí ustedes o solo me están engañando? Por favor, levanten su dedo. ¿Sí? Edgar Enrique López. Puchica, ese tocayo es solo. Sí, yo he sido parte de un contrato de arrendamiento justamente. ¿Así? Sí, sí. Y así privado, sin ninguna intervención ni nada. Así privado, correctamente. Exactamente, que no paga tanto por eso. Más o menos. Sí, pues sí, porque cuando se hace un contrato de arrendamiento o alquiler de alguna casa, pues obviamente se paga mucho más por ese documento y como les digo, queda formalizado ese instrumento, ¿verdad? Y se inscribe. Bien, entonces bajo esa indicación tenemos esa falsificación de documentos. Al hacer el análisis, que ya de alguna manera hemos estado tratando de que ustedes empiecen a participar activamente y no les dé pena por si alguna vez cometen el error, pues no se preocupen porque es mejor cometer un error y corregirlo acá para que todos también aprendan o aprendamos. En primer lugar, tenemos que establecer, como siempre dentro del análisis, quiénes son los sujetos, quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo en este caso de falsificación de documentos privados? Giselle, ¿sí? Giselle ahí anotó cualquier persona. Eric Orozco levantó la mano. La persona que cometía alguna de las falsificaciones a que se refieren los artículos anteriores. Sí. O podría únicamente jugar a quien cometiere, la persona o cualquier persona que cometiere una falsedad material o ideológica en un documento privado. ¿Verdad? Para que no sea un poco más conciso. O sea, cualquier persona que cometiera o realizara una falsedad material o ideológica en un documento privado. Eso sería la forma en que podríamos describirlo. ¿Y el sujeto pasivo? Sociedad. ¿La sociedad? Si es un documento privado entre particulares, ¿sería que la sociedad o la población sería afectada? No, serían los particulares. Exactamente, que esto, como no hay intervención del Estado, aquí rompe el esquema, porque esto tiene las características que pareciera un delito individual. El afectado es la persona a quien afecte o que de alguna manera perjudique la falsedad material o ideológica del documento privado. Que esa persona por un momento haya firmado un documento, por ejemplo, ha firmado un documento que que va a pagar 5,000 y después le hagan le inserten ahí una cantidad de 15,000 o más cantidad de la que efectivamente debe, ¿verdad? Por ejemplo, pues, para poner un ejemplo bastante burdo, obviamente el afectado es la otra persona particular que suscribió ese documento privado. ¿Eh? El activo es la persona que realiza la falsedad. El sujeto pasivo es el afectado o perjudicado por la falsedad material o ideológica, ¿verdad? De un documento privado. Porque como le digo, aquí no es toda la población ni nada. En los documentos públicos sí, ahí estamos en riesgo todos. En cambio, en un documento privado, pues no lo estamos. Ahora bien, ¿cuál es la acción o conducta humana? Sería falsificación de documentos privados. Falsificar, ¿verdad? Un documento privado, pero, o sea, cometer prácticamente, como dice ahí, una falsificación material o ideológica en un documento privado, ¿verdad? Ese sería el resultado.
realizar una falsedad material o ideológica en documento privado. ¿Tenemos elemento normativo aquí? En documento privado. Sí, que el documento sea privado. Esa es la condición. Que el documento sea privado, porque si es un documento público, pues obviamente el 323 no le es aplicable. Ahí no se podría tipificar nunca falsificación de documentos privados, ¿verdad? Nunca se podría hacer. Entonces, obviamente, el elemento normativo es que el documento sea privado, entre particulares, para tener muy clara la idea que no hay participación de ningún funcionario o empleado o ente estatal. En este caso, condición objetiva de punibilidad, pues no lo hay. Ya a futuro, pues ya los vamos a tener para que ustedes vayan viendo la diferencia. El elemento subjetivo, genérico, doloso, obviamente. Y el específico, ¿cómo lo anotarían en este caso? ¿Cómo lo elaborarían? Quien de propósito cometiere alguna falsedad material o ideológica. En un documento privado. Un documento privado, correcto. Exactamente. Ese sería el elemento específico, ¿verdad? Elemento subjetivo específico. Y obviamente, los elementos de este delito, para que vayan ustedes acostumbrándose. Ya saben ustedes que no es un delito de resultado. Entonces solo se tiene que poner la acción y en el segundo elemento la condición y el tercero pues copiar el elemento subjetivo específico. Entonces, ¿cómo serían realmente los elementos de este delito? ¿Cuál sería el primer elemento? ¿Cometer una falsificación material o ideológica en un documento privado? Solo dejámoslo hasta en un documento. Realizar, ¿verdad? Una falsedad material o ideológica en un documento. Y el segundo elemento, que el documento sobre el cual se da la falsedad material o ideológica sea privado. Y el tercer elemento. La voluntad y conciencia de falsificar de manera ideológica o material un documento privado. Exactamente. Podría estar bien establecido. María, ¿cómo le dicen? ¿Su nombre es Yeleni o Heleni? ¿Cómo le dicen? Es Yeleni. Yeleni. Gracias. Yeleni, sí. Entonces, así es, Yeleni. Entonces, exactamente como usted lo dice, simplemente es como se ha redactado el elemento subjetivo específico. Esos son los tres elementos. No sé si ya ustedes con lo que hemos estado viendo, están viendo que realmente los elementos del delito no son tan complicados cuando hacemos este análisis, obviamente, pues, y que estarse memorizando los elementos del delito, de todos los delitos que nos estaban enseñando en Derecho Penal 2, sí se vuelve un poco conflictivo, ¿verdad? Pero siempre habríamos que poner, Yasmin, quien de propósito, ¿verdad? Porque el elemento subjetivo genérico, ¿verdad? Tiene que ser quien de propósito haga, porque ahí tenemos que calificar cuál fue esa manifestación de voluntad, ¿verdad? Si fue doloso o culposo, por ejemplo, ahí lo tenemos que determinar. Y si hablamos de propósito, estamos hablando de que la persona sí tenía la intención, la voluntad o su finalidad era precisamente hacer eso. Por eso es que es importante que lo tengamos y lo pongamos ahí, Yasmin. Bueno,
Entonces, creo que no tenemos que analizar mayor cosa en este caso, porque de alguna manera pues no es tan complicado. Y como le digo, conforme vamos avanzando, cada vez se ve más sencillo, salvo que hubiera algo muy específico, un tipo penal que obviamente yo les advierto, pero se está volviendo bastante fácil y ustedes ya más o menos lo están viendo no tan complicado, como que lo vieron al principio cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicio. Entonces, alguien que pueda leer el siguiente delito, por favor. Licenciado, sería el 324, ¿verdad? Sí. Dice así, artículo 324, equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeren en títulos de crédito, nominativos o a la orden, o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos, con la pena que los mismos artículos establecen. Bueno, ¿qué es lo que tienen que comentar en relación a este? ¿Algún comentario o algo que hayan visto ustedes en este artículo o en este delito? Pablo Javier, que el santo dice ya no son documentos privados, es dependiente de los dos primeros. ¿Algo más? Yo lo primero que hubiera visto es también corregir al profesor que me está preguntando. Discúlpele, pero ese no es un delito. De propósito estaba diciendo, mire, que lean el próximo, cuál es el siguiente delito, que lo lean, qué dicen de este delito y toda la cuestión. Si ustedes ven, no es un delito. Es parecido o muy exacto a lo que es el 320 que ya habíamos leído con anterioridad, en que no es un delito. O sea, estos documentos también pueden hacerse en forma privada. Pagarés y todos esos títulos también se pueden hacer de alguna manera privados, ¿verdad? Y entonces, si caen esos documentos, obviamente solo es para indicar la pena que se va a dar, ¿verdad? Cuando caen en este tipo de documentos, la pena simplemente será, ¿verdad?, la que establezca, de 2 a 6 años, ¿verdad? Si fue falsedad material o ideológica. Pero solamente es, como le digo yo, no es un delito. Es decir, cuando ya hagan el análisis en sus respectivos trabajos, este tipo de normas, porque hay diferentes normas en que no contiene delitos, si no solamente son instrucciones o cuestiones que se están regulando, pues esto no lo tienen que analizar, obviamente, pues. Obviamente ahí ya no tienen que seguir analizando el 324, sino que obviamente van a anotar el 325 después del 323. No hay necesidad que lo copien o nada en absoluto, porque no es delito, no es sujeto a análisis, sino simplemente es decirles que cuando los documentos privados sean de esta naturaleza, pues la sanción recaerá dependiendo si es material o ideológica, que es la misma pena, ¿va?, en prisión de 2 a 6 años. Eso es lo único que está diciendo. Entonces, eso también, como le digo, yo, como le digo, utilicé la palabra delito solo para ver si alguien me decía, mire, pero que eso no es delito. O alguien me corregía, ¿va? Pero no. Claro, yo sé por respeto, por pena, no lo hicieron, pero sí se dieron cuenta, muchos de ustedes, la mayoría seguramente. Y lo pensaron únicamente, pero no lo quisieron hacer. Ajá, sí. ¿Cómo no? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos al siguiente artículo, por favor.
El 325. Artículo 325. Uso de documentos falsificados. Quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad será sancionado con igual pena que la que correspondiere al autor de la falsificación. Bueno, quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad. Entonces ahí tenemos a alguien que anda, por ejemplo, con un documento falso y lo utilice. Excluye claramente al que haya intervenido en la falsificación. En este caso, la persona que lo usa no necesariamente lo falsificó o no lo falsificó. Claro, porque cuando ya se sanciona un delito de esta naturaleza, tenemos que acudir a la forma que ya habíamos hablado, muy básica, y que tuvimos una idea de cómo recordarse de estas cosas, que es un concurso de delitos. Porque si la persona lo falsificó y además lo usa, estaríamos en un concurso de delitos. ¿Qué concurso de delitos sería? ¿Sería un concurso real o ideal? Real. Sí, podría ser real, porque obviamente una cosa es la falsificación y el uso excluye el haberlo falsificado. Por tanto, es un concurso de delitos por falsedad material o ideológica, depende que sea cometido, y uso de documentos falsos. Entonces, serían dos delitos por los cuales la persona sería sancionada. En este caso, como le digo, el tipo penal exige, obviamente, que la persona solo lo use. Solo por el hecho de usar un documento falso, esa persona ya es responsable de ese delito. Porque puede ser de que haya pedido que le sacaran, o pedir un tramitador o alguien que le sacara un DPI, por ejemplo, ¿verdad? Un DPI falso, obviamente, o que le sacaran una licencia de conducir vehículo, por ejemplo, y que un tramitador o alguna otra persona se haya encargado de hacer todo el trabajo y después solo le entregue el documento y esta persona pues lo empiece a utilizar para identificarse o para conducir vehículos o cualquier cosa, cualquier otro documento. Se me ocurre más esto porque, como le digo, es lo más cercano que nosotros tenemos y lo que más se asocia con lo que nosotros conocemos en el día a día. Entonces, entendido esto, ¿no? Que solo es el uso, el portarlo o usarlo, ese documento, pues es lo que constituye el delito. Bueno, si vamos a hacer el análisis nuevamente, les preguntaría yo, ¿quién es el sujeto activo en este caso? Cualquier persona que sin haber intervenido en su falsificación hiciera uso de documento falso. Sí, exactamente. Cualquier persona que use un documento falso sin haber intervenido en su falsificación, ¿verdad? Cualquier persona que utilice un documento falso sin haber intervenido en su falsificación. Ahí lo tenemos. El sujeto pasivo. Sería aquella persona quien es perjudicada por medio del documento falsificado. Cualquier persona que, ¿qué? Estamos hablando del sujeto pasivo. La sociedad. En este caso no, porque no es un documento público, es un documento privado. ¿Sí, pues? Entonces, cualquier persona que se vaya afectada por el uso de ese documento falso. El uso del documento falso. Cualquier persona que ha sido afectada por el uso del documento falso. O sea, aquí no es la población ni nada, sino que es sobrepoblación. Usualmente, pues no es tanta la afectada en estos casos.
La acción, que ya de alguna manera pues ya la tenemos bien dibujadita por ahí, la acción o conducta humana. Sería hacer uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad. No, bueno, la acción es sin haber intervenido en su falsificación. El resultado. De mera acción. Es de mera actividad, de mera acción, es de acción, no hay resultado. Ahora, ¿cuál sería el elemento normativo? Si es que hay, pues. A sabiendas de. A sabiendas de su falsedad. Exactamente. El elemento normativo es que la persona sepa que él está usando un documento falso. Tiene que saberlo. Porque puede ser también de que esta persona de buena fe ha llegado con un tramitador, le dice, mire, fíjese que necesito tal documento o tal cosa. Y el otro le cobre y se lo entrega. Aquí está, le dijo, aquí ya está, su documento ya está autorizado. Y lo utilice. Y realmente él lo utiliza y no sabía que el otro había hecho el trance o la movida para falsificar ese documento. Entonces él no sabía realmente, pues era un portador de un documento falso de buena fe. Era portador de buena fe, así como hablamos del dinero falsificado, que cuando lo recibe uno de buena fe, pues él obviamente recibió el documento falso de buena fe pensando que era legítimo, que era auténtico, y él lo utilizaba. Entonces, en ese caso, pues él no sería culpable o responsable de eso porque él desconocía. El dedo a la persona que contrató o le pagó sus servicios para que le diera ese documento o para que le tramitara ese documento y señalarlo que él fue el que se lo entregó, pero nunca le dijo a él de que era falso, ¿verdad? Eso tendría que ser así, por ejemplo, ya en la práctica. Bien, en todo caso, como dijimos ya, COP no hay, elemento subjetivo genérico. Dolo. Dolo, exactamente. Y el dolo está establecido claramente porque él sabía, o cuál el concepto a sabiendas es lo que lo hace doloso, porque él sabe que anda cargando un documento falso. Entonces, cuando hablamos del elemento subjetivo específico, entonces ahí tenemos que remarcar eso. ¿Cómo lo redactaríamos el elemento subjetivo específico? Quien de propósito, sin haber intervenido en su falsificación, hiciere uso de un documento falsificado, a sabiendas de su falsedad. O podríamos reducirlo, quien a sabiendas de que es un de que porta, que use un documento falso. Quien a sabiendas un documento falso, sin haber intervenido en su falsedad, en su falsificación. Quien a sabiendas use un documento falso, sin haber intervenido en su falsificación. O sea, esa parte es excluyente, lo excluye de haberlo fabricado o falsificado, porque si no, le digo, el delito pues ya se vuelve más complicado porque ya no solo es un delito, sino son dos el que estuviera cometiendo. Bien, y los elementos de ese delito. Hacer uso de un documento falsificado a sabiendas de que perdón. A sabiendas de su falsedad.
Yo pienso que solo sería hacer uso de un documento falsificado y en el elemento normativo es a sabiendas de su falsedad. Exactamente, Yeleni. Esa sería la forma de elaborarlo. El primero es hacer uso de un documento falsificado. Hacer uso de un documento falsificado. Y el segundo elemento, que el uso de ese documento sea a sabiendas o con conocimiento de que eso es falso. Ese sería el segundo elemento. El hecho de las sabiendas o de usar un documento que él sabe que es falso. Y el específico que ya, el elemento subjetivo específico que ya todos manejamos, que no sé si alguien quiere hacerlo o ya lo damos por sentado de que ustedes ya lo conocen, lo manejan y chispisto, ¿para qué? No sé. Ya está de hecho que lo conocen. Damos por hecho de que ya saben cuál es el elemento subjetivo específico, o alguien que lo diga, por favor. Sería quien a sabiendas usa el documento falso sin haber intervenido en su falsificación. Ah, exactamente. Ajá, exactamente. Ahí está. Porque el sabiendas prácticamente está remarcando el aspecto doloso o la intención. Exactamente. Bueno, ya vieron que poco a poco los vamos viendo muy sencillo. Lo único que tenemos que tener bien claro es lo que ahí se está desarrollando, ¿no? El siguiente artículo sí necesitamos también alguna explicación realmente en porque es muy específico lo que ahí se está regulando. Entonces, por favor, alguien que lea el 326, 326. Eric Orozco. Falsedad en certificado. El facultativo que extendió un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de 300 o 3.000 quetzales. Bueno, aquí tenemos falsedad en un certificado. Estamos hablando de una certificación, obviamente. Un certificado es una certificación que debemos tener muy, muy claro. Y por otra parte, así de entrada, ¿verdad? Cuando estamos hablando del sujeto que en todos los delitos es el primero que saca la nariz, ahí dice e indica el facultativo. Lo que tenemos que tener bien claro es qué quiere decir el facultativo, porque tiene un significado distinto. Distinto, depende cómo se utilice. Tiene dos significados, no sé, también puede a veces parecer un homónimo. Son distintos, pero se parecen en esa palabra. En todo caso puede ser un profesional colegiado, sí, exactamente. Cuando es facultativo o facultativa es potestativo, tiene la posibilidad de hacerse algo, pues eso también quiere decir facultativo. Pero normalmente también se utiliza el facultativo como un médico, como los médicos. El facultativo, el médico, ¿verdad? Se puede utilizar, aunque, como le digo, también tiene un significado de opcional, ¿verdad? Así, facultativo o facultativa es opcional. Pero en este caso, el facultativo que nosotros estamos tratando de identificar, que sea un médico, ¿verdad? Porque la misma redacción o el contexto dentro de lo que se da nos indica que nada más puede ser un médico, porque ahí dice extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión. O sea, los únicos que saben de enfermedades o lesiones tiene que ser un médico cirujano, ¿verdad? En todo caso, ellos pueden extender certificación dando fe o certificando o haciendo constar
de que hay una enfermedad o lesión o que hubo una enfermedad o lesión, ¿verdad? En una persona. Otra persona pues no podría otorgar. Entonces, en este caso, cuando hablamos del sujeto activo, ¿qué tendríamos que afirmar en este caso? El médico. Sí, tendríamos que especificar que el sujeto activo no es cualquier persona, ¿m? Que no es cualquier persona la que puede extender ese certificado, no que solo es un facultativo. O sea que el sujeto activo está identificado. ¿M? O sea que la persona que extiende ese certificado tiene que tener todas las características de ese sujeto activo. En este caso, como dice él, es un médico y cirujano. Obviamente tiene que ser graduado. Obviamente tendría que ser colegiado. Uh-huh. Esa es otra forma de ponerlo, un médico que extienda un certificado falso, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, pero también tienen ustedes que tener mucha claridad sobre eso. Por ejemplo, un dentista puede extender un certificado de estos. No. ¿Sí o no? ¿No? Stephanie dice no. ¿Alguien que tenga otra opinión? Sí, por enfermedad oral, efectivamente. Él también es un médico cirujano, ¿verdad? Es un odontólogo, un cirujano médico de dientes, por decirlo así, ¿verdad? Entonces sí, también podría hacerlo. Podría hacerlo, definitivamente. Por ejemplo, un médico veterinario. Eric Orozco dice sí, contra 2 no. ¿Por qué dice usted que sí, Eric Orozco? ¿Que podría emitir un certificado respecto a una mascota? Exactamente. Ustedes llevan a los perritos y todo a donde el veterinario va y el veterinario puede certificar una enfermedad, claro, del animalito, ¿verdad? Un veterinario. Él sí puede entender certificados, pero sobre la enfermedad de una persona, ahí sí definitivamente no está dentro de sus facultades o su conocimiento. Si es un médico y cirujano, obviamente, pero solo ve precisamente animalitos, ¿verdad? Vacas, caballos, todo lo que sea concerniente a este grupo. Por ejemplo, sobre una cuestión mental, un psicólogo podría extender un certificado médico sobre una enfermedad o un problema mental. Sí. ¿Sí? El psicólogo es un licenciado. Los licenciados no podemos extender certificaciones. Rick tendría que ser un psiquiatra, ¿no? Esa es aparte, porque él sí, el psiquiatra sí, obviamente, es un médico y cirujano especializado. Un psiquiatra, pues es diferente, porque básicamente su formación básica es médico y cirujano. Su especialización es neurología, neuronas y todos estos males que puedan aquejar. Pero un psicólogo no. Los licenciados, así como nosotros como abogados y notarios, no estamos facultados para extender certificaciones. No podemos certificar, ¿eh? Que es el caso de un psicólogo. Exactamente, no podemos certificar. Bien, habiendo ya tenido claro que realmente a qué se refería, entonces leamos por favor el contenido de todo el artículo, falsedad en certificado. ¿Necesita que lo leamos otra vez? Sí, por favor.
falsificado. Artículo 323. Falsedad en certificado. El facultativo que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de 300 a 3.000 quetzales. Lo pedí leer porque con la discusión de la facultativo se nos podía olvidar algunas cosas. Dice concederse a existencia o inexistencia. Puede ser el certificado médico positivo o negativo. No tiene la enfermedad o sí tiene la enfermedad. Ojo, ¿no? Y presente o pasada. Puede ser que en este momento lo tenga o lo haya tenido con anterioridad o que nunca lo haya tenido con anterioridad ni ahora. Entonces, esas son las cuestiones que tienen que tener ustedes bien claro. Miren, no sé quién, pero de repente cayó de la nada alguien que quería saludarlo, según me dice, y que ya se vino a asomar aquí a poner la carota. Miren quién está ahí. Ya vino a meter su zarpazo aquí. Estate de aquí. Disculpen, pero él también quería saludarlos porque hace rato que no los había visto, dice, ¿verdad? Por un lado, veo por ahí que Lenny ha levantado la mano. Sí, licenciado, con una pregunta. ¿Es permitido que un médico haga su propio certificado? No, tiene que ser un tercero. No puede auto recetarse ni aún no se puede, mejor si no se automedica. Tiene que ser un médico que dé fe de que él efectivamente está enfermo. Porque el principio es el que afirma algo tiene que probarlo. ¿Cómo lo voy a probar yo si yo mismo lo estoy reiterando nada más, pero no lo estoy probando? Lo probaría con la certificación o constancia de otro médico o de un médico especialista, pues, en ese caso. Entonces, no puede ser, en ese caso, Lenny. Bueno, entonces ya entendemos que eso es, como le digo, lo volví a leer para que entendiéramos precisamente que el certificado falso tiene que contener existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión. O sea, así de general es lo que puede recaer precisamente, ¿verdad? Recaer precisamente la responsabilidad en un delito de estos, en todos esos casos en que se dé certificación. Claro, hay, sobre todo cuando en el ejercicio de la profesión, muchas veces y con frecuencia vemos estos certificados falsos de médicos. Se les pide favor a los médicos que extiendan un certificado para poder no presentarse a una audiencia. Mire, hay una audiencia y nosotros no queremos comparecer. Muy frecuentemente se presentan certificados médicos de alguna enfermedad o que en ese momento esté indispuesto la persona. Entonces es muy frecuente que se dé ese tipo de certificaciones falsas, fíjense ustedes. Entonces, si nosotros creemos tan importante el tema, nosotros podemos oponernos o solicitar al juez que la persona sea examinada por un médico forense del INASIF para confirmar la existencia o inexistencia de esa enfermedad, porque ya se ha visto casos en que ha tenido que intervenir el INASIF a efecto de hacerle un chequeo médico para confirmar que si efectivamente la persona está o no enferma realmente. Y si él no estaba enferma, pues obviamente ahí se va a derivar la responsabilidad en el médico que extendió ese certificado. Pero como le digo, es muy usual que se utilicen este tipo de certificados médicos para no acudir a una audiencia.
Eso se mira, como le digo, con mucha frecuencia. Claro, muchos de ellos o varios de ellos sí son verdaderos, pero en muchos casos también se ha encontrado que son certificados médicos falsos. Eso se los digo de una vez para que vayan ustedes anticipando de esos casos. O para cuando ya sepan en dónde ir a obtener un certificado médico, ustedes también cuando estén defendiendo a alguien y también necesiten uno. Y el riesgo que se tiene en ese caso. Bueno, entonces bajo esas características, bueno, porque además del delito concerniente a la falsedad del certificado, también existe también la suspensión del ejercicio profesional por parte del colegio o el Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y Cirujanos. También existe esa sanción. Las mismas sanciones que tenemos como profesionales también ante los tribunales de honor. Entonces, ya les digo, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Certificado falso concerniente a la existencia. Oye, disculpen, ya lo había sacado, pero regresó el bicho este. Ándate, gato, dejo de otro lado. En ese caso. Bien, comprendido bien los alcances de ese artículo 326, entonces, ¿qué anotaríamos como sujeto activo en este caso? Raúl levantó la mano. Es que sí, lo más que no le iba a preguntar, pero me alcanzó más la duda. Sí. Es que lo que pasa, yo se entiendo bien, digamos, en primer lugar, para mí todas las profesiones, ingenieros, arquitectos, doctores, psicólogos, odontólogos, son licenciados. El grado académico es el de licenciado, ¿verdad? Entonces, sí. De hecho, usted, digamos, es abogado y notario, que son las profesiones, ¿verdad? Uh-huh. Y el licenciado, pues, es por aquel grado de ciencias sociales. Sí. Ahora bien, digamos, los contadores públicos y auditores también son licenciados, pero sí. Ellos se certifican, ¿verdad? Claro, pero ellos certifican estados contables, no a la persona. Exactamente, no a la persona, estados contables, efectivamente. Ajá, estados contables ahí pueden certificar de que las cuentas están bien o están bien. Que es como que a la vista, ¿no? Digamos, revisé los libros de el licenciado Lemus y nos aparece que ha tenido un superávit de, no digo, ¿verdad? ¿Cuánto? No lo diga. Si no me van a empezar a hacer inventario de bienes. Para que digamos que le den un crédito y usted va y no lo infla, ¿verdad? Uh-huh. Eso es bien común también, ¿verdad? Sí. Digamos, inflar los montos, ¿verdad? Entonces, ese no es a la persona, pero ese también ese no aplica en este artículo. Sí, no aplica, pero realmente, como le digo, no está en relación a la persona, sino que está en relación a la actividad que realiza, pues, porque su función como auditor, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Auditor es ver las cuentas, como quien dice, los balances generales, debe y haber. De acuerdo a los principios legalmente aceptados y bla, 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 bla. Pero no están diciendo él tiene esta calidad, sino que dice, mire, los documentos me demuestran tal, y eso es lo que doy fe. Hoy certifico de que los libros de contabilidad están bien llevados. Pues. Y que en ese mismo brete estaría un perito contador, que ellos también hacen eso, sí, pero es realmente a los libros. Muchas gracias, licenciado, usted nos acaba de una gran incógnita este día. Sí, exactamente. Así no se preocupe por eso, pues. Por eso le digo, porque efectivamente, sobre todo aquellos que no tienen un trabajo en relación de dependencia, tiene que ser por la vía de estas formas, pues, porque obviamente los notarios y por la forma en que se está dando toda la cuestión de impuestos, pues uno tiene que acudir a los contadores, porque yo tengo mi contadora desde hace muchos años, que me lleva al día en el impuesto sobre la renta, el pago del IVA, que tengo que llevarle cuando facture mis constancias de retención, o si no hay retención porque fue uno particular, pues obviamente hacer los descuentos correspondientes. Ahí sí que... Sí, que la cosa es que sea la información más cercana para estos fines. Si la vayan a probar, también algo pasa, ¿verdad? Exactamente. O algo no pasa. Entonces, mi contadora puede certificar sobre mis cuentas y mi estado. Y como también no tengo ninguna, ¿cómo es que le llaman ahora?
ningún, ¿cómo es que le llaman ahora? Cuando hay un señalamiento ahí de parte de la SAT. Pues realmente es un omiso. O omisos, que no hay omisos, exactamente. Ese es sí, Wilber, decir que no hay omisos, ¿verdad? Que todo está. Pero son con la SAT, sí, es a dos cosas hay que temerle en este mundo, ¿verdad? La muerte y a los impuestos. Exactamente. Eso es lo que dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Que son las dos cosas que uno obviamente le puede temer. Por lo menos eso lo aprendí en la película que hay, Joe Black. Ah, sí, también, ahí lo mencionó mucho. Ahí lo dice. Solo se le debe tener dos cosas en la vida, a la muerte y a la SAT. Al IRS. Al IRS. Internal Revenue Service. Exactamente, a esos son los que hay que temerle, ¿va? Ahí cuando vemos en la defraudación tributaria también explicaré algunas cuestiones tributarias que van en ese sentido también. Bueno, entonces, efectivamente, tal y como lo hemos aclarado, gracias aquí a la intervención del licenciado Raúl Marroquín, en el tema de estas falsedades y qué es lo que se puede dar. Entonces, si tenemos ahí, entonces ya tenemos para hacer el análisis, obviamente. El sujeto pasivo aquí, ¿qué tendríamos que tener como sujeto pasivo? Aquí se aplica la sociedad, Lic. Sí, exactamente. Ahí sí hacemos todos, estamos sujetos a un problema de este tipo, ¿no? Porque puede ser dependiendo para qué se utilice ese certificado, ¿va? Imaginen que se utiliza para cobrar un seguro porque supuestamente la persona estuvo enferma y hay que compensar los daños o las lesiones o la enfermedad, ¿verdad? Bueno, eso es. Y la acción, que como le digo es bastante amplia, por lo tanto la acción sí requiere que se haga. A ver, ¿qué tenemos en la acción? O conducta humana. ¿Cómo se elaboraría ese? Extender un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión cuando ello pueda resultar en perjuicio. Solo que ahí quitamos el tema de perjuicio. Okay. Solo la acción. Entonces, ahí definitivamente esa es la acción precisamente. Prácticamente textualmente todo lo que ahí indique, ¿verdad? Precisamente extender un certificado concerniente a la existencia, inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Obviamente, extender ya sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Extender, ¿verdad? Eso ya lo sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Tenemos bien claro esto, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí tenemos precisamente eso. Ahora, el resultado. El perjuicio. Exactamente. Obviamente, que de ello pueda resultar un perjuicio. La probabilidad de que haya una verdadera o una efectiva lesión al bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Solo para recordar. El derecho que se está violentando, por así decirlo. ¿Pero cuál es en este caso, en este delito? El derecho a la vida. ¿Será la vida? Recuérdense que estamos... La privacidad. ¿Qué? A ver. ¿Podría ser la privacidad? No. ¿A la salud, Lic? No. ¿Fe pública, Lic? Fe pública. Porque esos son los delitos que estamos tratando, delitos que atentan contra la fe pública. En este caso, ¿verdad? Es un atentado a la confianza y seguridad y certeza en estos certificados que extienden los facultativos. Entonces es la fe pública, porque como le digo a él, el Estado le está reconociendo la capacidad para extender documentos públicos concernientes a una enfermedad. A él tiene esa facultad, ¿no? Prácticamente. Entonces, el resultado precisamente tenemos elemento normativo. Que se extienda indebidamente un certificado médico falso. Recuérdese que estamos hablando de elemento normativo. Tal vez no tendría, licenciado. Sí, elementos normativos realmente no hay.
¿verdad? La única condición posiblemente sea conocida es que sea un facultativo, pues. Esa es la única nada más. Pero de ahí no creo que haya, pues. Ando perdido, dice Hernández Esteban. El 326, falsedad en certificado. ¿No? Entonces, eso es lo único que podría hacer, pero elemento normativo realmente no hay ni condición objetiva de punibilidad. No hay nada, ¿verdad? Bueno, el elemento subjetivo que cada vez se vuelve más fácil, que es el doloso y el específico. Para la construcción, por eso es que los hago repetirlo, porque a veces en la construcción se me escapan un poco algunos y otros que ya lo tienen bastante claro, que ya lo hemos oído expresarse muy claramente cuando hacen ese elemento subjetivo específico. ¿Cuál es el elemento subjetivo específico? Sería extender un certificado falso concierte a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o una lesión. Sí, quien de propósito o extienda, ¿verdad?, un certificado falso concerniente a esto, ¿verdad? Exactamente, por ahí vamos. Y obviamente los elementos del delito. Vamos a dejar esta parte, ya son así 28, vamos a dejar esta parte de los elementos del delito para que ustedes el día jueves sea de las primeras cosas que les pregunte y por favor lean el artículo 327 y el 327 quisiera que se atrevieran de una vez a hacer el análisis completo para poder completarlo o poder analizarlo el día jueves. Entonces, solicito dos cosas: que los elementos del delito de falsedad en certificado lo elaboren ustedes y nosotros lo vamos a revisar el próximo día de clases, que es el día jueves. Y analicen en su totalidad, así como lo dicen el método analítico, el artículo 327, que es supresión, ocultación o destrucción de documentos. Por favor, eso quiero que le hagan todo completo el análisis para que en la otra clase alguno de ustedes, pues, obviamente lo haga verbalmente, oralmente. Entonces, esto sería todo por hoy, martes. Muchísimas gracias por su presencia. Recuerden, Yo tengo una pregunta. ¿íntima o indiscreta? No, es que, por ejemplo, que los tres elementos son la acción, el elemento normativo y subjetivo específico. Pero en este caso que el elemento normativo no está encuadrado en el tipo penal que vimos, que se pondría el resultado. Recuérdese que sí, en este caso sí dijimos que había resultado. Ah, sí, sí, pero en los tres elementos pondríamos el resultado en vez del elemento normativo. Pues, el resultado, la acción y el elemento subjetivo específico. Ah, muy bien, gracias, licenciado. Bueno. Y licenciado, disculpe, tengo una pregunta respecto a la tarea. Sí. En el artículo 317, cercenamiento de moneda. Sí. Sí, es que me causa duda porque no sé si hay, según mi razonamiento, ¿verdad? En elementos normativos tengo que sea a sabiendas y que sea moneda legítima. Pero no sé si estoy bien. Sí, pero recuérdese que las sabiendas, el elemento normativo, solo es para introducir monedas cercenadas al país. Solo en esa acción es que se exige elemento normativo. Porque claro, si él la está cercenando, obviamente, ¿verdad? O poniendo en circulación, él ya sabe que son cercenadas. En este caso, nada más, el elemento normativo opera en el momento de la introducción. Eso es algo que tenemos que recordar. Entonces, ¿cómo queda el elemento normativo? Sí. Nada más, elemento normativo sería a sabiendas, introducir a sabiendas moneda cercenada. Ah, ok, está bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pasen buena tarde.
Feliz tarde, licenciado.